Vamos a hablar ahora desde qué pasa con las víctimas de los delitos por los que se le acusó, se le condenó y purgó una cantidad importante de su condena a Alberto Fujimori. Las víctimas de las matanzas de los Barrios Altos, de la Cantuta. Vamos a hablar con uno de los abogados de las víctimas, que además es director de IDL. Gracias por acompañarnos, doctor Gracias, Carlos Fernando, Rivera. por la invitación. Carlos, cuéntenos, por favor, cómo queda la situación legal de los casos de las víctimas y deudos de las víctimas de los Barrios Altos, de la Cantuta y de otros casos que también están aún juzgándose, como el de Pativilca, ¿no? Hay por lo menos unas 3 o 4 situaciones diferentes, ¿no? En lo que corresponde al caso Barrios Altos de la Cantuta, recuerda, estaba en ejecución la sentencia, un indulto que fue cuestionado por la Corte Interamericana, y a nivel de la Corte Interamericana se inició un proceso de supervisión de cumplimiento. Más allá de que lo que se juzga a nivel interamericano son responsabilidades del Estado. No de Fujimori, porque no puede. Pero la Corte juzga a los Estados, no a personas, ¿no? Exactamente. Pero dada esta circunstancia, es altamente probable que la Corte emita algún tipo de resolución cesando el procedimiento, ¿no? Eso es lo que correspondería. Es lo que correspondería, y es lo que es altamente probable que la Corte emita en los siguientes días o semanas, ¿no? Una segunda circunstancia es respecto del caso Pativilca, en el que Fujimori estaba siendo juzgado como consecuencia de una ampliación de la extradición. Ahí la Corte Interamericana no tiene nada que ver. No interviene la Corte Interamericana. Porque no ha llegado el caso ahí. No ha llegado el caso estaba en pleno juzgamiento aquí en la Corte Penal Nacional. Tengo conocimiento que hoy día en la mañana el abogado Riera ha solicitado la extinción de la acción penal, es lo que corresponde. En lo que respecta a Alberto Fujimori. En lo que respecta solamente al señor Fujimori. Porque él no es abogado de los otros implicados. No es abogado, y hay un hecho de público conocimiento, y seguramente el tribunal, en el momento que tenga una partida de función, va a emitir una resolución extinguiendo la acción penal respecto de la persona que ha fallecido. Y el proceso continúa con respecto de los otros acusados. Ese va a ser el procedimiento, ¿no? Ahora, como ha habido una sentencia de la Corte Interamericana, y además acá un caso también por el que se le halló culpable y se le condenó a Alberto Fujimori, y se ordenó reparaciones, sí, ¿no? Reparaciones en nombre del Estado y personales de Fujimori, ¿no? Así es. Entonces, ahí te pregunto lo siguiente. En lo que eran obligaciones del Estado, ¿las víctimas han sido en su mayor parte reparadas? Sí. Por lo menos en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, bueno saber esos eso. pagos se hicieron hacia el año 2004 o 2005, ¿no es cierto? Lo que corresponde a reparaciones económicas. Y luego ha habido un largo proceso de cumplimiento de reparaciones, digamos, no pecuniarias, ¿no es cierto? Simbólicas, ¿no es cierto? Pero la Corte mantuvo abierto el caso por los temas más vinculados a justicia, ¿no? Es decir, que se juzgue a todos los responsables. Ese es el estándar que tiene la Corte Interamericana. Ojo, no solo en el caso Barrios Altos de la Cantuta respecto a Fujimori, sino realmente de todos los casos. Y la objeción de la Corte al indulto es que liberar a Fujimori era no reparar moralmente a las víctimas. Lo que la Corte interpreta es que significaba un incumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar. La Corte el año 18 declara y dice: el indulto termina de romper un principio de proporcionalidad de acuerdo al derecho interno, y por eso rompe el derecho de acceso a la justicia. Pero además porque ven que el indulto no ha sido tramitado regularmente. Exactamente. El principal cuestionamiento que tiene la Corte es en esa dirección, ¿no es cierto? Que hay un indulto, no solamente como se acreditó en ese procedimiento entre el año 18, sobre todo, de que había sido un procedimiento absolutamente irregular, sino que además la Corte desarrolla un criterio que lo había establecido a partir del caso Barrios Altos y luego en un caso de Colombia, en el sentido de que estaban prohibidos los eximientes de responsabilidad tipo amnistías, prescripciones, indultos para quienes estaban condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Te hago una pregunta para mí importante, porque ahora estamos ante la muerte de Alberto Fujimori, que fue liberado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. ¿No? Pero el anterior ya lo había liberado, no sé, eso fue objetado y ahora ya lo liberó. Vino de una orden del 22, ¿no? Y ha muerto. Ante la muerte de Alberto Fujimori,
¿qué sientes tú? No sé, de pronto no lo has conversado con las víctimas. El hecho de que haya muerto en libertad, rodeado de su familia sanguínea y de su familia política, ¿es algo que va en contra del reclamo de justicia o no? Es algo que... Mira, en realidad que tú ese asunto lo hemos conversado mucho en realidad, no solamente a partir de la liberación de Fujimori, sino desde el primer momento que se dicta el indulto, ¿no? Diciembre del año 17, ¿no? Y ahí en realidad hubo una posición, desde mi punto de vista, muy clara, muy concreta de los familiares, en el sentido de que siempre esperaron de Fujimori un perdón público y sincero. Y siempre se dijo que ese único acto de Fujimori, más allá del si que pagaba o no pagaba la reparación civil, hubiese significado colocar la situación de Fujimori respecto a las víctimas y creo que también respecto al país en una situación completamente diferente. Se esperó eso. No me estás respondiendo a lo que te pregunté, pero me estás diciendo algo importante, que un pedido de perdón de Fujimori era más importante que el saberlo preso o no. Sí, siempre. Y creo que esa opinión se activó mucho a partir del tema del indulto, ¿no es cierto? Es decir, había una consideración también humana de parte de las víctimas de esperar unas palabras del señor Fujimori, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera sí me estás respondiendo a lo que te pregunté. O sea, el hecho de que estuviera libre y que haya muerto en libertad no es algo que inquiete, que fastidie, que moleste. No tanto como inquiete, sí había una posición de indignación, ¿no? Sobre todo a partir del 6 de diciembre del año pasado, que se liberó desde nuestro punto de vista de manera absolutamente irregular, ¿no? Porque claro, era una liberación que rompía un criterio de justicia. Si hubiese sido un nuevo proceso de indulto humanitario, los médicos dicen, decimos que su situación de salud lo hace merecer un indulto, Fernando, eso no lo hubieran objetado. No, porque además en eso hubiésemos estado de acuerdo, porque esas fueron las reglas que estableció la Corte en mayo del año 2018, cuando hace una audiencia, hace una supervisión sobre el indulto de PPK, y la Corte establece, además se permite establecer estándares de evaluación para los estados a partir del caso Barroso La Cantuta en temas de indulto. Y la Corte dice, oye, en realidad tienen la puerta abierta de ser... Hagan otro indulto, pero este es trucho. Eso es lo que dijeron. El mensaje claro de la Corte va en esa dirección, ¿no? Y entonces, en todo este tiempo, ¿hubo algún intento de acercamiento de él, de intermediarios suyos, para una reunión con las víctimas o una forma nunca, en que... Nada. Creo que hemos sentido y han sentido las víctimas, primero una posición absolutamente negacionista, ¿no? Creo que hasta el último día de su vida el Fujimori y los fujimoristas han venido diciendo que la sentencia ha sido el resultado de una mafia caviar, ¿no es cierto? Y que es el resultado de una venganza por haber derrotado el terrorismo. Eso me parece que marcó una posición política que nunca cambió, que nunca intentó variar respecto de la relación con la víctima. Hubo un par de mensajes, alguno en su libro La palabra del chino, pero otro en algún video que lo lanzó, me parece, en el contexto del indulto del 2017, donde pide un perdón, pero no lo consideraron ustedes muy sincero esquivo, en realidad, ni importante dentro del mensaje que daba, ¿no? Yo creo que se exigía eso, un perdón público, sincero, por la inmensa gravedad de los acontecimientos y los crímenes por los cuales había sido condenado. Digamos, si tú eres condenado por el asesinato de 25 personas, no puedes hacer un perdón tan singular y tan insignificante, ¿no es cierto? O sea, tendría que ser una reacción mucho más directa, mucho más concreta. Lamentablemente eso nunca ocurrió y creo que no va a ocurrir, además de parte de Fujimori, está fallecido, y tampoco lo esperamos de parte de los familiares. Por ejemplo, directos. ¿qué hubiera podido hacer que hubiese sido humanamente respetable? Pedir un perdón más expreso, que sea el contenido principal del mensaje, y de pronto, si es que los deudos lo aceptaban, reunirse con ellos. Eso hubiese sido de verdad una situación no solamente pacificadora de esta relación con los familiares, ¿no es cierto?, sino también un mensaje muy importante para la actuación de la justicia, es decir, para dar cuenta de que la justicia efectivamente puede reparar, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido estrictamente económico. Y hubo alguien, de repente no intermediario, sino alguien que quiso ser voluntariamente mediador,
que se acercó a las víctimas, a los deudos, que se acercó a ti como abogado y te dijo, quisiera provocar ese encuentro? No, nunca ha habido. O sea, tampoco ha habido ningún intento, ¿no? O sea, ni siquiera hemos llegado a una circunstancia en la cual alguien ha intentado servir como que de puente entre las dos posiciones, entre el condenado y las víctimas, para pacificar una situación. Eso nunca ha ocurrido, ¿no? Creo que al contrario, tanto las víctimas como sus abogados o las instituciones que hemos venido defendiendo hemos sido atacadas ferozmente y terruqueados hasta el día de ayer, que se presentaron un grupo de manifestantes cuando reclamaban paz y respeto al nombre de Fujimori, y se van a la oficina del IDL a reventarnos y a terruquearnos, ¿no? Ayer hubo, sí, ¿no? Un grupo que llegó ahí. Lo cual da cuenta... ¿Estabas allí? Sí, claro, entre 5 o 6 de la tarde he estado ahí, lo cual da cuenta de que nunca hubo, y creo que tampoco va a haber, lamentablemente, y ahí hay un reto muy importante que tenemos como sociedad de una verdadera reconciliación, ¿cierto? ¿Pero crees que la muerte de Fujimori es un paso que podría favorecer esa reconciliación o lo contrario? Mira, Fujimori todavía no ha sido enterrado, pero vamos a evaluar de cómo el Fujimorismo se comporta sin Fujimori, ¿no es cierto? Es decir, Fujimori hasta el día de su muerte todavía era parte de una operación política que quería presentarlo y mostrarlo como candidato a la presidencia de la República. Y eso, me imagino, ha sido con el beneplácito del propio Fujimori. Es decir, la política como una suerte de el engaño permanente a la ciudadanía, ¿no? Si eso va a ser un elemento, su fallecimiento, un elemento de transformación, a buena hora. Yo me reservo realmente la posibilidad de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Porque ha corrido mucha agua bajo el puente de la democracia de los últimos 20 años. Y ayúdanos a resolver una duda técnica legal. Fujimori estuvo obligado, ya no por la Corte Interamericana, sino eso fue por el juicio acá, que lo condenó, sí, por el Poder Judicial peruano, a pagar unos 57 millones de soles en reparación, ¿no? Fundamentalmente el Estado, ¿no? Ya, ¿eso se extingue o hay alguna posibilidad, forma de reclamar que, bueno, sí, las propiedades que ha dejado? Mira, en términos materiales y concretos, yo creo que es un caso cerrado, o hay que darlo por cerrado, porque no tenemos ningún conocimiento de propiedad alguna de Fujimori, ¿no? Y la única posibilidad de que con la muerte de un condenado subsista la obligación de un pago de una reparación civil es que se descubra, se tenga la posibilidad de identificar algún tipo de propiedad o bien mueble, ¿no es cierto? En los tantos años que Fujimori ha sido objeto de procesos judiciales nunca se dio conocimiento y por lo tanto no hay ninguna forma de trasladar esa responsabilidad a los hijos, ¿no? En este caso Keiko y sus otros hermanos. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Carlos Rivera, director de IDL y abogado de las víctimas y los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y también de Pativilca y otros casos, ¿no? Es correcto. ¿Puedes escoger una carta, por favor? A ver. ¿Qué dice la carta? Si te caes 7 veces, levántate 8. Ahí está. Sí. Sí, así hay que hacer, hay que perseverar. La perseverancia. Como los familiares. Como los familiares, de las víctimas. La carta es un recuerdo del programa. Maestro, muchas gracias, Carlos Rivera.